Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ver hoy el tiempo con Dios en la parte que corresponde. Buenos días. Vamos a ver el tiempo con Dios en la parte que corresponde a Jueces 2, del 11 al 23, y que se llama La misericordia de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad? Muy interesante este libro de Jueces. Vemos que el pueblo de Dios, después de que muere Josué, después de que entregan toda la tierra prometida a los diferentes grupos, a las 11 tribus, el Señor les da una orden, les dice que expulsen a todos los pueblos, habitantes, en pocas palabras, a todos los cananeos que están allí. Bueno, Josué muere, lo entierran, pero empieza a haber un distanciamiento, una desobediencia. No se transmitió bien de generación a generación la palabra de Dios. Las nuevas generaciones no supieron lo que Dios había hecho, o no todas. ¿Qué sucedió? El Señor tenía razón. El Señor al decir expulsen a los pueblos, Él sabía por qué lo decía. ¿Qué pasa? Los dejaron probablemente por miedo, probablemente por negligencia. ¿Qué más da? Los dejaron y entonces lo que sucedió es que se fueron infiltrando en sus tradiciones. Empezaron a adorar a sus dioses, a Baal, a Astarot, y entonces empezaron a mezclarse y empezaron a olvidarse de Dios. Y aquí me parece a mí que esto es muy interesante, como si uno baja la guardia, se empieza uno a olvidar de Dios, y cómo empieza uno a hacer otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema principal, se empiezan a olvidar de Dios, se empiezan a mezclarse, y entonces el Señor se enciende en su ira y los deja. Y entonces los cananeos los empiezan a sojuzgar, los empiezan a dominar, los empiezan a mezclar con ellos, las hijas se casan con los hijos del pueblo de Israel, y entonces esto se empieza a distorsionar, a enchuecar. Pero el Señor ve la aflicción, digamos que pareciera como que en parte se ve la aflicción, así como no completamente un arrepentimiento del pueblo, pero como que había grupos. Pero el Señor ve la aflicción y les manda jueces. Y estos jueces se levantan y empiezan a ordenar, empiezan a liderar, empiezan a dirigir, a liberar al pueblo. Y parece que nuevamente se vienen, pero muere ese juez y otra vez regresa el pueblo a hacer lo mismo. Es interesante, ¿verdad? Porque el pueblo no entiende, pareciera que es una masa amorfa, sin entendimiento, pero cuando el dolor les empieza a llegar y la aflicción, entonces parecen querer voltear a ver al Señor. El pasaje habla de esto de manera muy interesante, es muy interesante ver cómo se acercan a Dios y se van, se acercan y se retiran, se acercan y se retiran. Entonces, finalmente el Señor, dada su desobediencia, decide no ayudarlos para expulsar a los diferentes pueblos cananeos, y se quedan allí. Entonces, esto tiene una aplicación que a mí me parece práctica muy interesante. ¿Cuál es esta aplicación? Es que, ¿cuántas veces nosotros no nos comportamos de igual manera? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer lo que el Señor dice, desobedecemos? ¿Cuántas veces no transmitimos la palabra de Dios a nuestras generaciones, a nuestros hijos? Digamos que estoy soltando ahorita como ideas en general. Y muchas veces nos es más fácil adorar o confundirnos o ir en pos de ídolos
que con nuestro Señor. Aún cuando hemos visto que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Yo no me imagino, pero si a mí me dijera mi abuelo que, voy a poner un ejemplo, si a mí me dijera mi abuelo que yo estoy viendo, soy el nieto de él narrándome cómo Dios abrió el mar rojo para liberarlos del pueblo de Egipto, pues creo que podría ser motivo suficiente para adorar a Dios, pero no lo sé, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos en pos de otras cosas, del dinero, de las seguridades materiales? Nos queremos aferrar a ellas porque probablemente es más fácil, porque las vemos, porque creemos que son tangibles. A diferencia, por ejemplo, de estar con nuestro Señor y estar confiando en Él. A Él no lo vemos, pero podemos vivir las cosas que hace. Podemos ver las maravillas que Él está haciendo. Entonces, esta es una reflexión muy interesante, una reflexión personal para decir, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hace un tiempo oí que si uno no tenía una relación dinámica, interactiva, dinámica creciente e interactiva con el Señor, que revisemos nuestra relación con Él. ¿Qué estamos haciendo? Revisemos si no estamos así como el pueblo de Israel, solamente cuando nos llega el dolor y la lumbre a los aparejos, entonces volteamos a ver a Dios, ¿verdad? Y eso no quita que el Señor no aparte de nosotros las consecuencias de nuestros actos. Bueno, el Señor nos perdona, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, lo dice en su palabra en 1 Juan 1:9. Pero eso no quiere decir que no quite las consecuencias. A David lo perdonó por su comportamiento ante Betsabé y su esposo y lo que hizo, pero las consecuencias ahí vinieron. Entonces, más bien uno debe de pensar, ¿cómo puedo yo estar apartándome de eso, no teniendo un comportamiento compulsivo, repetitivo, ¿verdad? No lo sé, yo creo que uno necesita estar de la mano de Dios pegado, necesita uno estar orando y haciendo su devocional diario y estar pidiéndole a Dios que su gracia nos ayude, porque todos tenemos tendencias a hacer cosas. Hay quienes tienen tendencia a querer idolatrar el dinero, hay quien tiene tendencia a mentir, compulsivos a la mentira, hay quienes tienen tendencia, no lo sé, a cosas indebidas como puede ser la pornografía, no lo sé. Puede ser que haya mucho de estas situaciones, pero el Señor nos limpia, nos renueva, nos quita de todo esto. Nosotros debemos estar viendo cómo el pueblo de Israel hacía esto, pero debemos aplicarlo a nuestra vida, a nuestras familias. ¿Cómo voy a transmitir de mejor manera a mis hijos y a mi descendencia la palabra de Dios? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún de grande no se apartará de ella. ¿Estoy instruyendo bien a mi hijo? ¿Estoy dando un buen testimonio yo como padre? ¿O estoy siendo un buen hijo? ¿Estoy teniendo una conducta congruente con la palabra de Dios? Y no un comportamiento de que ya voy para allá, ya voy para acá. Me separo del Señor, regreso al Señor. Y regreso porque me llega el dolor y el sufrimiento, si no a lo mejor ni regresaba. ¿Cómo estamos? Qué interesante ejemplo, porque la misericordia de Dios allí está, no los dejaba solo, les mandaba a los jueces, no dejaba solo al pueblo de Israel. Y así pasa con nosotros, el Señor no nos abandona, el Señor está ahí esperando a que nosotros recapacitemos, a que con su amor y su gracia nos quite esa parte instintiva, esa parte compulsiva en la cual somos débiles, en la cual cojeamos. El Señor nos lo renueva, el Señor nos lo puede quitar.
Hay cosas que dices, esto yo no me lo podía quitar y el Señor me lo quitó. Lo he visto, lo he vivido, lo ha hecho conmigo y lo puede hacer con cualquier otra persona. Es muy gratificante hacer conciencia de eso. La autorreflexión en la palabra de Dios es maravillosa. La Biblia nos confronta, nos hace ver, por eso dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, mi corazón, ¿verdad? Para que pueda yo verme a mí mismo, para que pueda con el amor de Dios entenderme mejor a mí mismo. Y solo con su gracia y su ayuda podemos brincar a superar esas cosas, porque por nosotros mismos prácticamente es muy difícil. Y se pueden lograr cosas, yo no digo que no, pero de raíz y profundamente solo Dios las hace. Solo Dios hace ese cambio. Entonces, meditemos en que es importante no caer en estas trampas, es importante no sucumbir ante los atractivos de cosas que parecen que nos dan seguridad y confianza material, como es el dinero, como son las posesiones, o como son las relaciones, ¿verdad? A veces nos da seguridad nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cónyuge, a veces hasta nuestros hijos. Me ha tocado ver a muchos papás que su fortaleza son sus hijos. Y qué bueno, yo no digo, no quiero juzgar eso, pero nuestra confianza y nuestra fortaleza debe estar en Dios y no confundir eso. Y en el momento de aflicción, más nos debemos aferrar a Él. Y en el momento de bienestar, nos debemos aferrar a Él. Porque el Señor dispone todo y lo dispone para bien. Él dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y toda la relación que ya tenemos con el Señor, esa comunión que tenemos con Él, pues es para bien, eso no nos lo puede quitar nadie. Dice el apóstol Pablo, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestad, nada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si todas las cosas ayudan para bien y nada nos puede separar del amor de Dios, pues yo no sé ustedes, yo ahí quiero estar ahí pegado. Y de esa manera nos puede ayudar y nos puede ir llevando por caminos en los que pueda Él sacarnos de allí, pueda transformarnos. Una parte compulsiva, impulsiva, que no podamos dejar, dependiente, adictiva. El Señor nos la quita, fácil, el Señor nos va ayudando. Necesitamos pegarnos a Él, pegarnos a Él, como el pámpano a la vid. Dice, yo soy la vid y usted es el pámpano. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto. Ahí vamos a dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, los invito a que demos fruto, a que estemos pegados a nuestro Señor y que si tenemos algún comportamiento de este tipo, se lo pongamos al Señor, que seamos intencionales. Ya no quiero ser así, ya no quiero hacer lo que hago, Señor. Ayúdame en tu gracia, renuévame en tu poder, vivifícame en tu palabra, Señor. Y confiemos en Dios que Él va a ir obrando en nuestra vida. Si me permiten, cerramos este hermoso devocional con una oración. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has dado, porque nos has hablado a través de tu palabra y vemos tu misericordia. Permite que con tu ayuda, tu amor, tu gracia y tu misericordia podamos superar nuestras adicciones, dependencias, confusiones, frustraciones, indecisiones que muchas veces, Señor, las anteponemos o debido a eso no nos acercamos a ti. Tú eres todo para nosotros, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y en ti queremos confiar, y en ti confiamos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti nada más y no a confundirnos. Te damos gracias por lo que hoy haces por nosotros, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias a todos los hermanos que se han conectado. Qué gusto, qué bendición tener este tiempo de comunión con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones.